Muy buenas noches a todos los televidentes. Un nuevo día con una nueva charla. Esta vez la charla final de Recuperemos la Cultura con el expositor Ricardo Ramírez. Bienvenido, Ricardo. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí con toda esta gente tan linda e interesante. Bien. Entonces vamos a hacer la continuación de las charlas que ya habíamos planteado la semana pasada. ¿Puedes compartir pantalla nomás, Ricardo? ¿Sí? Ya, perfecto. Ahí está. ¿Se ¿Sí? ve? ¿Se ve? Perfecto. Ya. Ok. Súper. Entonces, vamos a continuar. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen, porque en realidad es un poco más larga. Y lo que les quiero comentar son dos cosas importantes. Una tiene que ver con el proceso que estamos viviendo, que es un proceso revolucionario. El proceso revolucionario que lo tenemos encima, que nos está ahogando y que está haciendo todas las cosas malas que vemos que está ocurriendo. Es un proceso que no ha terminado nunca, desde la Revolución Francesa. Para eso tendríamos que hacer un poquito de historia, pero eso sería un poco aburrido, entonces lo vamos a dejar así. Pero para que ustedes me entiendan que en el fondo el proceso viene desde la Revolución Francesa, un poco antes incluso, ¿no? Y ha ido tomando su cauce, distintas formas, distintas estructuras filosóficas, distintas estructuras ideológicas que intentan de alguna manera deshumanizar al hombre y transformarlo en una entidad material que está en función de una estructura, de una supraestructura, que en este caso sería la ideología política que se intenta imponer. Entonces, hemos vivido ese proceso muchas veces. Con varios procesos revolucionarios que se ha ido dando en Francia, que se dio en Albania, que se dio en Bosnia, que se dio en Polonia, que se dio en Ucrania. En todos los países ha estado produciéndose eso, ¿no? Bueno, para qué hablar de Cuba, países en África y los mismos países de América, de Centroamérica y de Venezuela, etc. Entonces, ¿qué es lo que los mueve a ellos y por qué están siempre provocando esta situación? Bueno, hay una estrategia y que es casi como que no hay a ver, no se imaginen una personita que está pensando, vamos a hacer esto, no, hay como ideas, conceptos que se, que se mantienen y que se traspasan de generación en generación que permiten que estos procesos se vayan desarrollando. Obviamente también hay personas con intereses que intentan sacar provecho, que financian y promueven estos mismos procesos. Por ejemplo, la Revolución Francesa no es que el pueblo se levantó porque tenía hambre o porque los reyes estaban abusando, no, ese es un mito, de hecho eso es una mentira. Lo he podido constatar con varios doctores en historia, como el Cristian Iturralde, como la misma Jocelyn, que también es historiadora, es magíster en historia y cultura. Bueno, todas las personas que seriamente han estudiado esos eventos pueden constatar de que en el fondo eso estuvo financiado, planeado, ejecutado desde una estructura ideológica que estaba en Inglaterra. Inglaterra le interesaba, por competencia, por intereses, destruir la monarquía francesa. Y va generando esta sensación de revolución, primero en la élite, lo que nosotros podríamos decir la clase media acomodada, la clase media alta. eh, no existían estos conceptos, pero es como para que me lo vayan entendiendo de una manera bien simple. Eh, un porcentaje menor de la clase alta, que eran ciertos grados de la realeza, ¿no? De grados menores, intermedios de la realeza,
que se fueron sumando a estos sobornos, a esta estrategia que desarrolló Inglaterra, y entonces se levanta la revolución en contra de la monarquía. ¿Por qué estoy hablando de esto que es tan antiguo y que no tiene mucho sentido ahora, aparentemente? Porque los procesos han sido similares una y otra vez. Siempre hay un ente externo que está promoviendo una insurrección. Esa insurrección se lleva a cabo por gente que sabe lo que está haciendo y por otros que no saben lo que están haciendo, que son ingenuos, han sido engañados, creen que están haciendo incluso cosas buenas porque están tratando de matar al malo, que puede ser el rey o puede ser cualquier cosa. Eso se inventa, se desarrolla una estrategia para generar una imagen negativa y y se van produciendo esos procesos. Entonces, si entendemos que lo que hemos estado viviendo se ha producido varias veces en estos últimos 100 años, eh, de distintas formas, como organizaciones, en distinto tiempo, a través de estos 100 años, pero siempre con una misma cosa en común, que es destruir el poder democrático gobernante o la monarquía gobernante para lograr un poder, ellos, para que ellos tengan el poder, que no es obviamente a través de la democracia, sino que es a través de una estrategia. Si no es una cosa, van a ocupar otra, ¿no? Y si no lo pueden hacer a través de la democracia, lo harán a través de la insurrección. Bueno, esto es lo que ha ido pasando. Y acá hay un pequeño ejemplo de lo que ocurrió en la Revolución Francesa, lo que yo le estaba comentando. Desde el año 92, no sé, de 1792, donde se empiezan a desarrollar los hechos, es gente, como les decía, que estaba financiada desde afuera, y se van produciendo una cadena de situaciones. Primero los girondinos, después los jacobinos, que los girondinos eran como los más moderados, eran, por así decirlo, generalmente son como los más ingenuos, los que creen que están haciendo cosas buenas. Después vienen la izquierda dura, la izquierda fuerte, que sí tenía claro que estaban ahí para matar a todo el mundo, y estos jacobinos, ¿no es cierto?, hacen eso. En la Revolución Francesa se reconoce como el primer genocidio de la historia moderna. Entre medio millón y 1 millón de personas en menos de 2 años de asesinato. De asesinato por pensar diferente, porque te acusaron de que eras realista o de cualquier cosa. Y bueno, no se logró desarrollar una, una resistencia adecuada, pero poco a poco, como estas personas también se empiezan a matar entre sí mismos, generan ciertas reacciones internas. Nuevamente terminan los girondinos tomando el control, se produce un proceso ya se acaba el periodo del terror, ¿no es cierto? Incluso matan a los más violentos, y a través de las fuerzas militares, con Napoleón, empieza todo un proceso de restauración de la monarquía, pero es en un proceso de restauración de una monarquía constitucional. O sea, se produce un pequeño cambio, pero al final terminan en lo mismo, ¿ya? Eh, la Francia y otros países han vivido esto una y otra vez. El último revolución de Francia es del año 68, donde se vivió un proceso similar, no con tanta muerte, porque está hecho más a la moderna, entre comillas, similar a lo que estamos viviendo nosotros acá en Chile, pero son procesos de revoluciones igual. En el fondo cambian un modelo, intentan imponer otro, y sin importar lo que se lleven entre medio. Al contrario, si hay que destruir todo, lo van y destruyen todo. Ese es un ejemplo, pero hay muchos de esos, muchos. O sea, estaríamos toda la hora hablando de los ejemplos, ¿no? Está el mismo ejemplo de Allende, de la Unidad Popular, que es un periodo que empezó en el año 65. Empezó Allende a trabajar con grupos organizados de dirigentes vecinales para empezar a estructurar lo que iba a ser después, ¿no es cierto? La Unidad Popular.
y hace todo este movimiento, hay intervención extranjera, hay un ánimo de cambiar el modelo, de cambiar, de cambiarlo todo, de destruir, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros también tuvimos, ¿no es cierto?, fue un proceso de, entre comillas, restauración. Que cuando se logra restaurar, ¿no es cierto?, cuando de nuevo volvemos a la democracia. Eh, Porque se vuelve al comienzo, que fue el comienzo del fin. O sea, del- de donde se produjo todo el problema con Allende, bueno, partimos del mismo lugar de inicio. Eso se llama un proceso nuevamente de restauración. Hay situaciones en algunos países, ¿no es cierto?, en donde se ha hecho un proceso, un contraproceso, o un proceso de freno, en donde esto se detiene, no se vuelve cíclico. Que es interesante verlo, porque en el fondo yo creo que todos queremos eso, ¿no? Estar en esta misma tanda en 40 años más si es que logramos salir de esta, ¿no? Em, entonces, esos son interesantes, hay que mirarlo. Son básicamente de estructura política, hay que analizar temas políticos, pero también hay que analizar temas de comunicación. em, Se requieren de muchos detalles, de estructura, de disciplina, de estrategia y táctica, de gente preparada. Hay toda una serie de elementos que hay que desarrollar eh, para que tanto el proceso de restauración y mejor aún los procesos de freno o de contraproceso lleguen a su fin. Y una de las áreas importantes es el trabajo eh, cultural. El trabajo cultural, porque en el fondo lo que necesitamos cambiar son las mentes y corazones. O sea, el problema es que si no logramos cambiar mente y corazones, no sacamos absolutamente nada con tener a un candidato nuestro sentado en un lugar, entre comillas, de poder, porque estos movimientos de izquierda o de insurrección, las revoluciones, no se mueven ahí, se mueven en la calle. O sea, si se pone la idea en la calle, pero en la calle entre comillas, porque no es la señora Juanita, no es las personas normales, sino que son pequeños grupos organizados, más los medios de comunicación, más los medios culturales que lo avalan, logran imponer que, ¿no es cierto?, la FP hay que acabarla. Cuando llegue un gobernante nuestro a sentarse en el poder, no va a estar en condiciones de poder decir, ¿saben qué? No, esto se mantiene. Porque los movimientos insurreccionales van a estar dispuestos a salir a quemar a Chile nuevamente otra vez. Entonces, donde se manda en realidad, donde se obtiene el control de lo que qué se hace y de lo que no se hace, es a través del convencimiento, es a través de la razón y de la emoción. Es decir, poner ideas, pero más que ideas, corazones, emociones en la ciudadanía. Eso es lo que ha estado haciendo la izquierda, lo ha hecho muy bien y ha logrado penetrar con un montón de ideas, tantas ideas ha logrado penetrar que yo o cualquiera de nosotros de repente estamos hablando y no nos damos cuenta, estamos repitiendo cosas que son de ellos. Así de fuerte es el nivel de penetración y de su estrategia que ellos la han llevado a cabo con grandísimo éxito. Entonces, eh, ¿cómo detener esto? Bueno, eh, hay dos partes importantes. ¿Eh? Una parte es la parte estructural, política, organizacional. Hay grupos que están haciendo esas cosas. Eh, el- Hay un grupo que se llama CRIM, que ¿cómo se llama? De, Centro de la Restauración o Inteligencia Nacional o Identidad Nacional. Está el RTC, que es Resistencia Patriota, algo así. Eh, bueno, hay varios más, pero grupos de organización estratégica hay varios y esos se necesitan y esos tienen que estar.
Ahora, si uno tiene una estructura organizacional, pero no tiene un contradiscurso, es decir, uno no sabe cómo enfrentar el discurso que te están imponiendo, y con una excelente estructura logística y organizacional, no vamos a lograr absolutamente nada. Porque, pues bueno, vamos a estar bien organizados, pero lo que necesitamos es tener clara cuáles son las ideas que nosotros vamos a expandir, a difundir, a promover, que nos van a permitir hacer un cambio de pensamiento, un cambio de dirección hacia donde nos están tratando de llevar. Y ahí es donde está el gran problema. ¿Ya? Si ustedes se preguntan por qué nadie está diciendo cuál es el contradiscurso que hay que tomar, porque en algún momento yo me lo pregunté también, y digo, bueno, pero ¿qué decimos? Si nadie lo está diciendo, es porque nadie lo sabe. ¿Eh? Bueno, o hasta ahora nadie lo tenía claro. Eh, la izquierda trabajó tan bien su planteamiento, su desarrollo, su estructura ideológica, que todos nosotros, los que hemos pasado por la universidad, todos, nuestro mayor acervo cultural, todo este conocimiento que hemos adquirido, horas de libros, horas de texto, de quemar las pestañas, todo lo que tenemos ahí, en un 90% es marxista. Y entonces lo que estamos tratando de hacer ahora es que con ese 10% que no lo es, intentar desarrollar un contradiscurso. Y eso, así de difícil es lo que estamos haciendo. Y lo que ustedes están haciendo, porque ustedes están en la misma. Ustedes están liderando ahí un movimiento y tiene que ir en la misma dirección. Entonces, ¿cuál es la dirección? ¿Qué dejamos afuera? ¿Qué dejamos adentro? ¿Qué sí, qué no? Esa es la gran cuestión. Y después viene otra pata, que es cómo bajamos esto y logramos que las personas normales, la señora Juanita, lo entienda en simple, bonito, fácil eh, y que llegue a su corazón. ¿Ya? Porque la discusión teórica, la discusión filosófica, política, se va a dar en un nivel, que es un nivel ya cuando se produce una disputa en la academia, y si ustedes se fijan, eso no ha existido desde hace mucho tiempo, porque todos hemos estado sometidos a una sola estructura ideológica. Cuando esa disputa empieza a darse con fuerza, como ya se está recién empezando a dar con los actuales realistas, realista me refiero no de la realeza, de la corriente filosófica realista, que está enfrentando a la deconstrucción, al neomarxismo, al postestructuralismo, lo está enfrentando y con razones lógicas, le está diciendo ustedes están equivocados por esto, por esto, por esto. Cuando esa disputa se empiece a dar, eh, va a quedar, va a ser muy bueno, pero va a quedar una esfera en que no significa que las personas normales la vayan a entender, vayan a seguirle el hilo a esa batalla. Entonces también hay que hacer una bajada para que esas ideas logren penetrar con inteligencia y con emotividad en las personas. Y a eso también estamos todos llamados. Em, entonces, ¿cómo podemos entender ese discurso? Que al final va a afectar todas las áreas de la cultura. Al final esto es una guerra cultural de verdad, sí, con palabras mayores, una guerra cultural, porque son dos modelos de sociedad. Es Occidente contra algo. Y obviamente nosotros somos Occidente, ¿no? Y siempre tenemos que plantearlo así, por una cosa estratégica también. Nosotros somos, entre comillas, los buenos y tenemos que vendernos como buenos. Todo eso también es estratégico. Eh, entonces, vamos a pasar a la... eh, no, esto lo vamos a saltar porque no, para ahorrarnos tiempo. Vamos a irnos directo a la idea, ¿no es cierto?,
de lo que estamos hablando, de por qué viene lo que viene. em, ya, ya. Una cosa bien simple, para que vayamos, eh, a ver, todos los filósofos tienen mucho trabajo de pensamiento y trabajan en distintas áreas, ¿ya? Trabajan en la área del entendimiento, en la área de la comprensión de la realidad, en la área de la definición de las conductas del hombre, en el área, todos trabajan en distintas. Lo que les voy a mostrar ahora es un extracto eh, de una cadena de pensamiento que termina eh, en la situación en la que estamos ahora, pero que a nosotros nos permite simplificar, ¿eh? El por qué estamos en donde estamos. Es decir, a través de esta cadena de pensamiento es que estamos en esta situación. Y por lo tanto nos permite concluir, y esa es la gracia, ¿no? No se trata de hacer historia, nos permite concluir entonces, si esta cadena de pensamiento nos puso aquí, nosotros tenemos que hacer esto de acá. Y eso es lo que quiero que ustedes puedan esgrimir por sí mismos y decir, bien, entonces nuestro discurso, que va a ser contradiscurso, va a estar sustentado en esto de acá, en esta cosa B, para enfrentar esta cosa A. Entonces, lo voy a pasar, fíjense que hay muchos detalles y todos los detalles tratan de que no son tan importantes. Lo importante es la idea del núcleo que nos va a permitir entender por qué estamos donde estamos. ¿Ya? Entonces, partamos. Ockham, todos saben quién es Ockham. Está la famosa historia de la navaja de Ockham y todo eso, ¿no? Bueno, él eh, termina, ¿no es cierto?, alejándose de los grandes trascendentales. La, Voy a volver un poco más atrás para que me entiendan. Eh, la manera de entender la vida, existía un método, ¿ya? Un método que primero lo desarrolló Sócrates, le dio una vuelta de tuerca a Platón y Aristóteles lo dejó muy bien. ¿Por qué lo dejó tan bien? Porque incluso cuando hablan del método científico, y el método científico se lo adjudican, ¿no es cierto?, a un filósofo que mucho después que Aristóteles, en realidad es una especie de copia del método científico, ¿ya? Porque de Aristóteles, ¿ya? Porque Aristóteles dijo exactamente lo mismo, incluso más, lo dividió en seis. En cambio, eh, el método científico de Karl lo pone solo en tres etapas principales. Lo que estoy diciendo es que había un conocimiento que permitió entender el mundo, el universo, al hombre, cuestionarse a sí mismo, las cosas buenas y cosas malas. Y hubo un periodo en la Edad Media que se llamó la escolástica. La escolástica siempre estuvo una lucha interna entre lo que era el realismo, entre lo que era el nominalismo y lo que era el conceptualismo. Sí, ya en aquella época existían conceptualistas. Eh, y durante un tiempo ganó el realismo, ¿no es cierto? Porque Tomás de Aquino se sustenta en Aristóteles. Entonces gana el realismo durante un tiempo. Durante esa primera y segunda etapa de la escolástica, la filosofía se mantuvo en orden, se logró separar lo que era teología y filosofía, sin desconectarse de la realidad, sin desconectarse de la naturaleza del ser humano. Y de hecho eso permitió muchas cosas que vinieron después. Pero Ockham, que es como de la última parte de la escolástica, por así decirlo, le da fuerza y estructura ideas que terminan apoyando al nominalismo. Y el nominalismo termina negando lo que son los trascendentales. Los trascendentales son estas fuerzas del bien que uno logra constatar que están ahí. Hay varios, ¿no es cierto? Y él dice, no hay nada universal, todo es subjetivo, empieza a encerrar al ser humano en sí mismo.
y lo empieza a desconectar, porque en el fondo es bien arbitrario la manera de decir de que uno no se logra conectar con la realidad. Es bien arbitrario, requiere de cierto grado de aceptación por sí mismo. Cuando en realidad el realismo se basa mucho en la experiencia. El realismo tiene mucha conexión con el empirismo y de hecho es como una de sus vertientes. Pero bueno, simplificando, el Ockham lleva a la anulación de los trascendentales encerrando al hombre en el nominalismo. Maquiavelo, ahí tratando de, o sea, al mismo tiempo, cuando alguien, ¿cierto? Este filósofo le está diciendo, mira, todo es entre comillas subjetivo, escribe su libro El Príncipe, pasando todo lo ético, ¿ya? Porque hasta ese momento, si uno era un político o jefe de Estado, uno tenía que tener poder y al mismo tiempo se exigía, aunque no, la mayoría de las veces no ocurría, pero se tenía la sensación de que al mismo tiempo tu deber era ser ético, ¿eh? Si tú tienes poder y estás a cargo de una ciudad o lo que sea, se espera de ti que tú seas una persona ética. Bueno, Maquiavelo, apoyándose en esto, desarrolla el libro El Príncipe, en donde saca la ética en juego y a la política la transforma en una herramienta de mentira, de engaño. eh, Tiene muchas frases, muchas, es increíble, muchas frases que son absolutamente perversas. La más conocida es esa de que el fin justifica los medios, ¿no? Que después Marx la toma y hasta el día de hoy muchos la siguen tomando. No quiero entrar en detalle en diferencias, es como para que me vayan siguiendo la cadena de pensamiento. Eh, en el comienzo del racionalismo, en esta fuerza del racionalismo, uno de los grandes, sí, con mucha influencia, es Descartes. Y Descartes n- no se aleja tanto, sino que refuerza la misma idea de Ockham, porque vuelve a encerrar al ser humano. Cuando dice, yo para existir, ¿no es cierto? O sea, de lo único que puedo estar seguro, que empiezo a negar, niego lo que veo, niego lo que miro, niego lo que siento, porque él hace ese juego matemático de que todo puede ser un engaño, todo puede ser una ilusión, todo, ¿verdad? Y imagina, bueno, y si hay un genio que me engañó y me hizo creer, y hay un tratar de negarlo todo y llegar a una cosa, la única cosa que no pueda negar, ¿no? Lo que es bien arbitrario, porque en realidad si él dice, no, esta taza no existe, pero yo te la quiebro en la cabeza, entonces te vas a dar cuenta que sí existe. Eh, pero dentro de su pensamiento, él termina llegando a eso de que pienso luego existo. Y también vuelve nuevamente a cerrar al ser humano en sí mismo, lo separa de la naturaleza y lo vuelve a separar de la trascendencia. Hay un momento donde él declara, él dice, ni siquiera quiero saber si antes de mí hubo otro hombre, ¿eh? Como un proceso de un hombre que miraba la vida con una unidad. Eh, Esa frase fue tan desafortunada que después, siglos después, ¿no es cierto?, da movimiento a un grupo marxista de arte que se llama Dadaísmo, que su cabecera de manifiesto artístico es justamente ese pensamiento. Em, bueno, introduce un nuevo concepto de verdad, la verdad, ¿no es cierto?, la, la, la quita de los trascendentales, la vuelve vuelve al ser humano en un inmanente, muy cercano al espíritu. eh, Transforma también un proceso mecanicista, ¿ya? Deriva un poco de su razonamiento a lo que termina siendo el mecanicismo. Em, el método del que habla, ¿no es cierto?, se basa en lo que decía Aristóteles, solo que elimina algunas cosas. Y
yo creo que eso es como lo más relevante de rescatar de él. Eh, y eso no significa que dijo muchas otras cosas que sí son útiles o que sí son eh, importantes, pero dentro de esa cadena de pensamiento, eso es lo que quería que pusieran atención. Porque para él la verdad ya no es la verdad como la mirada antigua, que es la adecuación del pensamiento con la cosa. Es decir, yo pienso en taza, aquí tengo una taza, por lo tanto, la verdad tiene una adecuación entre lo que pienso y el significado y lo que estoy constatando. Entonces estoy diciendo una verdad. Ese cambio de verdad, de lo tradicional a una verdad nueva, una verdad que es más subjetiva, eh, él es parte de su proceso de pensamiento que termina desencadenando ese traspié. Y eso también nos desconecta de la red. Ricardo, Eh, Ricardo, ¿te puedo interrumpir un poquito? sí, Sí, con respecto a lo que lo que nos estás tratando de explicar es cómo pasamos de un pensamiento, bueno, de que todo viene dado por el, digamos, por el suspiro divino, ya a un pensamiento que ya las cosas no solamente la intervención de Dios, sino empiezan a haber otras intervenciones más racionales. Tú nombraste el mecanismo, bueno, que el mecanismo es la materia y el movimiento. O sea, el comportamiento nace automáticamente de los estímulos internos y externos. Ese es el pensamiento que había en ese momento. O sea, avanzamos, o se avanzó, digamos, en el conocimiento filosófico. Y el método científico, que son reglas ciertas y fáciles, gracias a las cuales todo lo que observan exactamente no tomarán por verdadero lo que es falso y alcanzarán el conocimiento. Ese era el concepto del método científico, solamente para aportar o aclarar, nada más. sí, sí, sí. Claro, lo que Sí. pasa es que, a ver, la, el, el método, como te decía al comienzo, el método para entender y acercarse al conocimiento, a la verdad, que básicamente era socrático, se basaba en 6 preguntas que él reduce a 3. Estaba a ver si mal no me acuerdo, la pregunta de aclaración, la pregunta de suposición, la pregunta si se requiere razón o prueba, la pregunta sobre perspectivas, la pregunta sobre las consecuencias y la pregunta sobre el por qué me estoy haciendo esta pregunta. Eso eran seis cadenas de proceso, que en el fondo era un camino para alcanzar la verdad, que eso era socrático, y Descartes saca eh, los elementos que terminan generando una ética en la pregunta. Es como vamos a conocer la verdad, pero sin la ética. Eh, pero no entremos en ese detalle porque ahí nos vamos a meter en una cosa más larga, ¿no? Porque, porque en el fondo es una manera de cómo llegar al conocimiento. Eh, pero esto, ¿no es cierto?, va generando una especie de escepticismo poco a poco en la mirada filosófica. A diferencia de Aristóteles o Tomás, que cae en lo que es más el realismo. Eh, Spinoza, en 1650, que también era, eh, partió siendo, ¿no es cierto?, religioso, aunque venía del mundo judío, también termina arrastrando, ¿no es cierto?, a un paso más al hombre hacia la inmanencia. Él es muy importante porque desarrolla mucho, mucho, mucho conocimiento que hasta el día de hoy los marxistas lo estudian, es uno de sus filósofos preferidos. Marx también lo cita bastante en las cosas que él habla. Eh, Él trata de hablar, todavía no niega a Dios, pero él dice que Dios está en todas las cosas, pero está tan en todas las cosas que al final es como si no estuviera, ¿no? Es como una exageración. O sea, está en todos lados, es lo mismo que decir que no está en ninguna parte. Em, pero en el sentido moral es donde se vuelve complicado.
Eh, él entiende aquí, en el sentido de la inmanencia, que es un consciente rechazo de la trascendencia. Hoy es muy importante, en la tradición marxista, el ser humano no tiene sustancia, sino que es solo una parte, ¿no? El hombre es un animal más. Fíjense lo que está diciendo. El hombre es un animal más. Cuestiona la imaginación, la emoción. El hombre, eh, como de deber de ser el de haber sido capturado como una máquina sin alma, porque por él no la tiene, él también afirma que el universo es mecanicista, el reemplazo de toda la noción espiritual de la realidad por otra racional y materialista, el gobierno del humano en pos del bien común. Él dice que de alguna manera el humano va a llegar al bien común por sí solo, y va aplicando este concepto del panteísmo basado en la unidad de la naturaleza, en las causas y los efectos. Asimismo, Spinoza afirma que para alcanzar toda la felicidad posible del ser humano se debe, ante todo, liberarse de la imaginación, ya que de que ella surgen todas las pasiones, y solo el pensamiento racional le permite situarse en su verdadero lugar. Y si el hombre no tiene imaginación, ¿sigue siendo hombre? ¿Cómo voy a eliminar imaginación, pasión, emoción, por tratar de alcanzar una... Porque en el fondo, ¿se han fijado todas esas computadoras donde están las computadoras racionales a punto de, de- de controlar a los personajes, a los protagonistas, y las computadoras se volvieron locas y te dice la computadora, pero esto es lógico, y el héroe tiene que destruirla porque en el fondo no importa si es lógico, hay más cosas que la lógica, hay más cosas que la razón, no somos máquinas, ¿eh? El ser humano, tener un pensamiento racional es una muy buena ventaja, es una herramienta formidable, pero hay algo más que eso. Así como hay algo más que ser solo materia, carne y hueso, hay algo más también que ser solo razón. Eh, este es el error que toman en que toda esta cadena de pensamiento surge durante ese periodo, ¿no es cierto? Que termina dando paso a la ilustración, obviamente. Pero él dice eso, que en el fondo tiene que liberarse de la imaginación, ¿ya? Y solo tiene que dejar el pensamiento racional. El Spinoza rechazó toda forma de religión revelada. La religión revelada es cuando, ¿no es cierto?, hay alguien que tuvo una experiencia mística y te cuenta esa experiencia, y desde ahí se genera una cadena de trabajo teológico, filosofía en base a una religión. Em, pero a la vez busca construir pero al mismo tiempo busca construir una religión filosófica universal. Es decir, igual tenía la intención de tener el poder absoluto, una especie como de Naciones Unidas, pero del pensamiento. En este sentido, el proyecto de Spinoza es encaminar todas las ciencias hacia un mismo fin, teniendo por fundamento una preocupación política. Spinoza redacta el tratado teológico político, y así lo llama, porque en el fondo su estrategia era política. Eh, Eso fue, les digo al tiro, en 1650, creo. Sí, eso. Ya. Y casi 100 años después, ¿no es cierto? 1650. En 1750 tenemos a Rousseau hablando de que no admite ninguna restricción en cuanto a los derechos y libertades individuales. El hombre no goza de una libertad completa, no es un verdadero hombre. Eso es lo que afirma Rousseau. Suena bonito, ¿no es cierto? Cuando uno dice el hombre que no goza de una libertad completa no es un hombre. La pregunta es, ¿y la pedofilia? Si el tipo quiere a cualquiera que se la atraviese, no, es que él quiere, y él quiere ser libre. Eh, entonces, no, la libertad por sí misma no lo puede ser todo. Tiene que haber algo más
entre medio. Bueno, pero Rousseau está empeñado en esto, ¿no? Bosqueja un principio filosófico de amplio futuro que se llama la alineación, y así como la voluntad general. ¿Eh? Para Rousseau, las artes traen el conocimiento que hace al individuo comportarse de una manera extraña, ¿no? Que dice, el arte provoca que las personas estén como raras, ¿no? Un comportamiento no natural, como, no, es muy elevado este tipo, habla con muchos modales educados, es muy fino, y gusta de la música, y gusta de la pintura, y gusta de la literatura. Entonces, a él todo eso le molestaba, lo encontraba como muy, muy cursi. Dice que en vez de crear una unión entre todos los seres humanos, ¿eh? Eh, que el arte crea desigualdad entre ellos, por lo tanto para él el arte es malo. Eh, de la religión desarrolla una doctrina sensualista que se llama la sensualista de Condillac, que es básicamente materialista, apela a la destrucción de la civilización, él busca destruir la civilización, presumiendo que el hombre no humanizado, el hombre barbárico, es superior que aquel que fue civilizado. Entonces, él tiene otra frase de esta rara que dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y bueno, obviamente esta persona nunca vivió entre medio de salvajes, o si vivió a lo mejor se sentía cómodo, pero la gracia de la civilización es que nos humanizamos a través de este proceso de aprender a vivir, de buscar el bien, de ayudarnos, de perfeccionarnos como ser humano. No nacemos listos, nacemos como humanos, pero nos vamos perfeccionando, cada vez hacernos más humanos, más solidarios, más amables, más valientes, más amorosos con la vida, con el entorno. Es un trabajo, es un trabajo. ¿Eh? Y eso lo tenían claro siempre, toda la vida, desde los mitos que se cuentan en la antigua Grecia, cuando Heracles se enfrenta en esa caverna a estos dos estos seres míticos que una era el placer y la otra era la virtud. Y él tiene que elegir. ¿Eso qué representa? Representa que en el fondo siempre tenemos que estar eligiendo. ¿Eh? Y entre dos posibilidades. Una que tal vez nos va a dar un placer inmediato, pero que no nos lleva hacia un grado de virtud, no nos permite ser mejores, no nos permite avanzar, nos mantiene en un estado mucho más animal. Pero este señor está como muy empecinado en que todos seamos animales. Entonces dice, eh, está en contra de la economía del libre mercado, eso lo dice abiertamente, porque su afán es buscar que el igualitarismo y vislumbra que los sistemas políticos basados en la interdependencia económica y el interés propio conducen a un grado de desigualdad. Y a él le importa que seamos todos iguales, no importa que todos estemos mejor, no importa que el pobre y el rico y todos así en cadena, todos suban 10 veces mejor, sino que a él lo que le importa es que todos estén igual, aunque estén todos pobres y en la miseria. Y a pesar de toda la población, a pesar de que toda la población se enriquezca, Rousseau sigue siendo, para él sigue siendo más importante que el mejor estar, la igualdad que el mejor estar de los ciudadanos. La idea de la igualdad es fundamental para Rousseau. Rousseau en todo su pensamiento hábilmente lo va enmascarando porque hay un algo escondido detrás que tiene que ver con el libertinaje. Hay, hay un libertinaje, hay un igualitarismo, hay un materialismo. Todo eso está escondido detrás de Rousseau. Desarrolla un método educativo y su objetivo es subvertir el orden natural. Eh, Avancemos un poco más en la historia. Kant, en 1800. Ya estamos en el 1800, ya estamos en plena revolución, ya quedó la escoba, ya asesinaron a los artistas, ya cerraron la Real Academia, ya, ya han ido matando un montón de gente. Estamos en ese periodo. Bueno, Kant también es protestante luterano, él habla de la subjetividad de la conciencia,
Para Kant, la ilustración es producir un orden científico unitario y deducir que el conocimiento de los hechos principales, entendidos ya sea como axiomas determinados arbitrariamente o como ideas innatas o como abstracciones supremas. El entendimiento, o sea, en el fondo, lo que quiere decir que se puede lograr un entendimiento sin guía de otro. ¿Quién es ese otro? ¿O quién es esa guía a la que él se quiere saltar? Bueno, no la menciona, pero se entiende que está hablando de Dios. Dios entendido en aquella época, ¿no? Un Dios como muy, muy presente y como muy estructurado. Tal vez hoy día él pensaría diferente, no sé. Pero él está tratando de liberarse de eso. Pero al mismo tiempo advierte que si las fuerzas morales, y esto es porque él vio lo que pasó, entonces él dice, ya, nos vamos a liberar de Dios, pero advierte que si las fuerzas morales de la sociedad, como menciona algunas, el amor mutuo y el respeto desaparecieran, comillas, entonces la nada, con las fauces abiertas, se tragaría el reino entero de los seres morales. Él como gotas de agua. Ahí termina la frase. eh, Él advierte que lo que está proponiendo es tan peligroso que al final puede que todo se vaya a la mierda, ¿no? Porque en el fondo, si uno se olvida de la moral y solo uno se autorregula, dice, no, y que nosotros nos vamos a poner nuestras propias leyes morales. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner de acuerdo. Y creemos que eso basta, eh, es muy peligroso porque puede pasar lo que él mismo está visualizando, ¿cierto? Que se puede perder eh, todo, toda esta estructura de la sociedad y se puede caer. Eso es cuando se trata de desarrollar algo sin una guía superior, ¿no? Como el hombre se autoabastece a sí mismo. Em, para Kant, tanto la verdad como la belleza son subjetivas, son relativas. ¿Y por qué la verdad? Y eso es interesante, ¿no? ¿Por qué la verdad y la belleza? Porque la verdad, la belleza y el bien, ya eso ha sido comprobado, o sea, comprobado dentro de esta matemática filosófica, ¿no? Acuérdense que los filósofos son como matemáticos, pero con el pensamiento. Esto coincide con esto coincide con esto, toda una estructura. Ya se logró comprender y desarrollar desde la época de los antiguos filósofos que belleza, verdad y bien son convertuntur, son una sola cosa. Entonces, si él dice, fíjense lo que está diciendo, si él dice que la belleza es subjetiva, lo que está diciendo es que la verdad y el bien lo son también. Bueno, la belleza es subjetiva, ya eso lo dicen en El fin de todas las cosas, 1975, después lo repite en Crítica del juicio, 1790, y en la Crítica de la razón pura, 1787. Y como belleza, verdad, que eso bueno, eso ya se lo acabo de decir. Esa cadena de pensamiento es peligrosa, muy peligrosa, y hasta el día de hoy se mantiene, ¿ah? La que metió ahí Kant. Vamos con el siguiente, Hegel, también protestante, eh, junto con Spinoza. O sea, los marxistas, hay varios filósofos a los que le echan mano, mucha mano, para desarrollar toda su estructura marxista. Uno es Spinoza, el segundo es Hegel, después vamos a ver al tercero. Eh, Hegel dice, una de sus frases desafortunadas es que usted no necesita ser bueno, no necesita ser bueno, sino que nuevo. Eh, o sea, es muy raro la frase y al mismo tiempo es como que estaría dando pie para lo que nosotros hoy día entendemos como moda. Es una cosa, o sea, tengo valor porque soy nuevo, no porque soy bueno. Es muy extraño. Bueno, Hegel es parte de la corriente genealogista,
e inmoralista que va desde Spinoza hasta Nietzsche, más allá del bien y del mal, más allá del bien y del mal. No se definen como malos, pero al final es lo mismo. Eh, Esto genera una corriente en los actual, ¿no es cierto? Que así como los otros para formar el dadaísmo se apoyaron en el filósofo que vimos hace un rato atrás, el pop art se sustenta en lo que es en las teorías de Hegel, que también son marxistas. En la fenomenología del espíritu, en 1807, trata el problema de la libertad y de la autoconciencia. La libertad absoluta, ¿cierto? Ahí hay una frase interesante, porque está viendo él un problema. Esto, fíjense que en 1807 significa que ya pasó el problema del genocidio de la Revolución Francesa. Entonces, él dice, eh, trata el problema de la libertad y de la autoconciencia, de la libertad absoluta que desemboca, al contrario de lo pretendido, pero necesariamente, en el terror. Está diciendo que ahí lo está afirmando, que la libertad absoluta desemboca en el terror. Pero esto, ¿por qué lo dice? Él lo dice porque él ya había visto las consecuencias de lo que había pasado con la revolución. Eh, Hace otra frase interesante, dice, el fundamento de todo terror revolucionario de la Revolución Francesa, es, de este fundamento de la libertad absoluta, es cualquier cosa menos la libertad de lo absoluto, o lo absoluto en la libertad. Él dice, eso no funciona. Hegel dice que el principio de la libertad absoluta que se enarbola durante la Revolución Francesa es incapaz de crear ninguna cosa positiva. Bueno, es fácil decirlo después que pasó, después que se murió un montón de gente. Lo único que es capaz de producir la libertad absoluta es una muerte igualmente absoluta. Sin embargo, en esta experiencia atroz de la revolución, lleva consigo el despertar de una libertad subjetiva. Es decir, cuando esta intención de instalar una libertad absoluta en una sociedad se ve fracasada, él se ve obligado a esta idea que era así general, social, exteriorizada, a encerrarla nuevamente en el individuo. Y hace ese cambio. Y de la libertad absoluta en el exterior, después que fracasa, él dice, no, entonces la libertad tiene que ser interna. Y se vuelve una libertad subjetiva. ¿Ya? El fracaso de la Revolución Francesa, tras la realización inmediata, produce la fenomenología, eso ya lo dijimos, de la libertad. Ya. Ya que las máximas, dice, ya que estas máximas que tenía la revolución, de la razón legisladora y el decir siempre la verdad, tras la experiencia de la Revolución Francesa, enfrentaron su fracaso total, la libertad, de la libertad, eh, pasamos a la libertad subjetiva, y de la libertad subjetiva y relativa pasamos a la dialéctica. Hegel, Ricardo, ¿sí? ¿te puedo interrumpir? Mira, hay Sí, por favor. una mano levantada. Gerson, ¿quieres hacer una consulta, no? Sí, lo que pasa es que yo estuve leyendo el libro porque mi estudio me lo pide, pero yo mucho no lo pesqué, pero igual aprendí harto. Pero el tema de la Revolución Francesa inició el de los jacobinos, que mataron a 30.000 personas, No, pero también, entre 500 y 1 millón de personas. ya, pero al punto que voy yo, que Karl Marx tenía cosas comunes con el filósofo ruso Mikhail Bakunin, que tenían como la misma idea de una sociedad. Y yo como que lo he estado relacionando, pero que uno es más, no sé, uno es más, son como, se subdividen en poderes jerárquicos, por lo que me he dado
por lo que estoy escuchando o por lo que yo he aprendido. Sí, sí, Pero pues hay tiene una una cadena, aplicación. por eso no es raro decir que habían marxistas antes que existiera Marx. O sea, en el fondo es para simplificar la idea que representa Marx son ideas que venían ya de antes. De hecho, ya existía una forma de comunismo antes del mismo socialismo científico que termina creando Marx. Entonces, marxista ya existía y toda esta corriente, y eso a lo que vamos a llegar al final, es solo una corriente continua que se ha mantenido viva durante mucho tiempo y hasta el día de hoy nos está afectando y eso es a lo que vamos a llegar. Y ya. Entonces, bueno, su teoría, la teoría que desarrolló Hegel, ¿no es cierto?, fue interpretada por Karl Marx desde una óptica aún más materialista, subordinada de esta manera al género humano y a su razón, solamente a la razón, fenómeno secundario para Karl Marx, y los vaivenes de las grandes conformaciones de la materia, es decir, una materia sujeta a la materia, y que en este caso de los procesos históricos era el Estado y el mercado, también cosas materiales. El ser humano depende inevitablemente de sus condiciones materiales, eso es lo que dice él, enfrentándose a ellas en una dialéctica imperecedera, la cual no le hace libre de modo alguno, sino que más bien le otorga una nueva materialidad en cada ciclo dialéctico. Y a pesar de que los filósofos que son completamente de nuestro sector, por ejemplo, como Roger Scruton, que esos son de los buenos, ¿no es cierto?, le dan una mano a Hegel, o sea, lo tratan de ayudar, porque dicen que Hegel señala un camino, entre medio de todas las cosas que dice, donde se puede rescatar una cierta calidad de pensamiento conservador, al concebir que los seres humanos y las instituciones, en su verdadera independencia, eh, logran superar tanto al liberalismo como la ilusión socialista de poner en fin a la política. Entonces, a juicio de, de, de Roger Scruton, la importancia de Hegel para el pensador conservador radica precisamente en haber rescatado, de alguna manera, al ser humano de la filosofía del individualismo. Le dice, bueno, por lo menos hace ese esfuerzo. Eh, pero en el fondo igual termina rechazando la teoría que legitima y funda el contrato social, ¿ya? Porque en el fondo, si él dice que el contrato social no tiene validez para desarrollarnos como sociedad, entonces de alguna manera le está dando una mano a lo que es el individuo. Y eh, en ese sentido Hegel hace un cambio, pero eso es otra línea del pensamiento, ¿no? En consecuencia, la sociedad no puede estar basada en un contrato social. ¿Por qué? Porque el contrato social lo hacen los humanos. Y si tú tienes una sociedad de un montón de humanos que están equivocados, entonces, no sé, pues que nos pongamos todos de acuerdo y decimos ya, en nuestro contrato social dice que podemos ser pedófilos. Bueno, nos pusimos todos nos pusimos de acuerdo y ese es nuestro contrato social. Entonces, lo que está diciendo Roger Scruton, tratando de tirarle un salvavidas a Hegel, es que Hegel logra darse cuenta de que el ser humano es mayor que el contrato social. Es decir, los derechos o los principios, la dignidad de un ser humano está por sobre lo que diga una constitución o lo que diga un grupo de seres humanos, porque el hombre es mucho más que eso. ¿Eh? Salvo que seamos marxistas y que asumamos que somos materia, carne y hueso y nada más, y por lo tanto da lo mismo. Pero bueno, ese es una pequeño aporte que le hace Roger Scruton a, a Hegel. Bueno, pero sin entender estas consideraciones, la relación intelectual entre Karl Marx y Hegel ha sido una gran fuente de interés. Su pensamiento generó una serie de reacciones y revoluciones que van desde la explicación del materialismo marxista al preexistencialismo de Heidegger, el escape de la metafísica de Nietzsche, que es uno de los que destruyen la metafísica, el existencialismo de Gabriel Marcel, la crítica ontológica de Martin de Heidegger,
el pensamiento de Jean-Paul Sartre y la filosofía nietzscheana de George Bataille. La dialéctica negativa de Theodor Adorno, la teoría de la deconstrucción de Jacques Derrida y la teoría psiquiátrica de Jacques Lacan. O sea, Ricardo, ¿te puedo hacer una genera, consulta? Sí. sí, Bueno, he leído un poco de Friedrich Nietzsche y en uno de sus libros él es muy crítico con el marxismo, que ya estaba en esa época, ya se conocía ya. Pero tú me dices que los marxistas beben también de la filosofía de Nietzsche. sí, totalmente. Mm, Totalmente, porque si tú entiendes que el marxismo, como marxismo, en el fondo, su raíz es sacar al hombre de la materia, sacar al hombre de la realidad, perdón, no de la materia, sacar al hombre de la realidad y ponerlo solo aislado, como una entidad de materia aislada, lo que dice Nietzsche te ayuda, mm, te sirve, ¿ya? O sea, nosotros podemos entender a Nietzsche y decir, sí, mira, puedo reflexionar con esto, A, B, C, pero lo que dice Nietzsche es le suma puntos al objetivo que tienen los marxistas de encerrar al ser humano en sí mismo, desconectado de la realidad y solo aferrado a su propia materia. mm. Por eso que lo usan hasta el día Sí. de hoy. Igual Eh, que, por ejemplo, a Hegel. A Hegel sí. es uno de los que más lee. Spinoza, eh, Hegel, Nietzsche, bueno, y ya viene Marx. Bueno, Eh, entonces, en toda esta conversación que hemos tenido durante este periodo, lo que estoy entendiendo, bueno, que en este curso de la filosofía le sacamos a Dios, le sacamos tratamos de que todo sea racional, le sacamos la moral, le sacamos la ética, y llegamos a Kant y Hegel, donde ya no existe una verdad, una belleza objetiva, ni una verdad objetiva, sino todo depende del observador, o todo depende de nosotros. Y nosotros todos, hacemos la todos- realidad. ¿Ah? exacto. Eso. Todos estamos aislados Mm. y por lo tanto cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Y si tú hoy día quieres ser jirafa, hoy día vas a ser jirafa y, y nadie te puede decir nada, porque en el fondo todo se vuelve subjetivo, te desconecta, te enajena de la realidad. Y al final la realidad termina siendo lo que diga la autoridad. Mira la frase horrible que dice Nietzsche. Dice, no hay verdad, no hay hechos, solo interpretaciones. Eso lo dice Nietzsche en uno de los libros póstumos que lo publican. Si él está diciendo que no hay verdad y que solo hay interpretaciones, entonces ¿cuál es la verdad? Y él responde, la mentira más eficiente. Wow. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy? Cuando tú prendes las noticias, ¿no es acaso eso? ¿No es la mentira más eficiente que te van todo el rato metiendo un relato, te van contando una historia, te van y van enajenando? No, y las primeras líneas eran los héroes que estaban luchando por los derechos de no sé qué. La mentira más eficiente. O sea, están poniendo en práctica 100% lo que dijo Nietzsche. Bueno, Ok. veamos un poquito antes a Comte. Eh, Comte viene de la misma línea de pensamiento. Él está tratando de generar un estado entre teológico y metafísico, pero al mismo tiempo positivista, una cosa muy extraña. Lo que termina siendo es una mirada materialista. Hace muchas cosas más. O sea, todos estos tipos hacen muchas cosas más y algunas son interesantes y muy buenas, pero estoy tratando de generar solamente esta línea de cadena de pensamiento. Eh, Tomando como trasfondo la Revolución Francesa, Comte acusa a estos dos autores de generar utopías metafísicas, irresponsables, incapaces de otorgar un orden social y de moral a la humanidad. Está diciendo, todo lo que dijo este señor Hegel, todo lo que dijo este señor Rousseau, está mal, ¿no es cierto? Porque han sido irresponsables. O sea, nadie puede vivir como salvaje, nadie puede vivir no sé qué, ¿no? Y él lo que hace es reducir el pensamiento a una cosa mucho más material aún.
pero más material, no solo a nivel filosófico, sino ya a nivel científico. ¿Ya? Y ahí es donde se abre este espacio a lo que después va a hacer Marx y usar esas palabras del materialismo científico, ¿no? O el socialismo científico. Comte ratifica la idea de que las cosas son relativas, ¿no es cierto? El comportamiento del humano, pero él dice que la verdad no es algo que se pueda alcanzar. ¿Te fijas? Si no puedo alcanzar la verdad, es que estoy negando la realidad. Son maneras, todas son maneras, ángulos de hacer lo mismo. Que la verdad es algo que no se puede alcanzar, incluso los descubrimientos científicos van conquistando solo pedazos o trocitos de la verdad. No obstante, siempre será posible saber un poco más, alcanzar nuevas velocidades de desarrollo. Están obsesionados con la velocidad. Todo es posible porque no es posible retroceder. De ahí también surge la idea marxista de que todo va hacia adelante y que todo cambio va bien. Es mentira. Cada vez que todo cambio no significa que se produzca un cambio y eso es bueno. Pero eso también en el inconsciente te van vendiendo ese engaño. Es como, no, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Si van a cambiar para algo peor, no me interesa. No porque simplemente sea un cambio, eso va a ser bueno. Esa idea también viene de ahí, de este tipo de marxista. Eh, Vamos a pasar un poco más rápido. En el fondo, ya para resumir, termina, ¿no es cierto? Porque viendo que se está haciendo tarde. eh, Él dice, ¿no es cierto?, que no son, en este sentido dice Conté, vinimos abiertamente a liberar a Occidente de una democracia anárquica y de una aristocracia retrógrada para construir, tanto como sea posible, una verdad sociocracia, una verdadera sociocracia. Eso, él dice, venimos a destruir este occidente que existe porque tenemos que levantar una verdadera sociocracia eh, que haga concurrir a todas las fuerzas humanas aplicadas siempre según la diversidad de la naturaleza hacia la generación común. Nosotros, los socialistas, no somos ni demócratas ni aristócratas. Eso lo dice él, ¿no? Y después la gente se pregunta, no, oye, pero ¿cómo los socialistas hacen eso? Bueno, el materialismo que al final es lo que termina desarrollando como desarrollo filosófico es la doctrina filosófica que admite como única sustancia existente la materia, negando todo principio sobrenatural, trascendente eh, y finalista como causa primera de la realidad. La materia, por praxis, se convierte en la única fuente de conocimiento de verdad y bien. Es decir, solo a través del análisis de la materia yo puedo llegar a la verdad y el bien y al conocimiento. Y deja fuera la belleza, y eso es bien clásico, digamos, de este mundo, entre comillas, moderno. La expansión del materialismo significó un apasionado debate contra la religión. ¿Ya? Y en el fondo ellos estaban en eso, siempre estuvieron en eso, siempre estuvo, el ataque siempre fue, en lo medular, era hacia la idea de los trascendentales, ¿ya? Tanto para el racionalismo como el empirismo, el positivismo, el naturalismo, siempre fue lo mismo. Un pensamiento materialista puede desarrollarse necesariamente, dice, para que un pensamiento materialista pueda desarrollarse necesariamente, primero debemos aniquilar la fe de Dios, la fe en Dios y la inmortalidad del alma. ¿Ya? Se lo repito porque esto es heavy, o muy fuerte, como se podría decir. Para que un pensamiento materialista pueda desarrollarse, necesariamente debe primero aniquilarse la fe en Dios y la inmortalidad del alma. Eh, lo significativo de esto, de este proceso, ¿no es cierto?, es que en el fondo
en el fondo es una expansión de lo mismo que venía, de este idealismo que venía diciendo, tal vez sin con intención o no, pero lo venía diciendo Hegel, y que Marx lo termina eh, eh, refutando, o sea, reafirmando, perdón, con unos amigos, entre comillas, teólogos, teólogos que obviamente ya habían perdido la fe, venían de religiones, también venían de una religión, de religión judía, de religión protestante, pero ya no creían en Dios, pero eran teólogos de estudio, de profesión, digo. Y Marx termina desarrollando al final su estructura del socialismo científico apoyado en teólogos. Es decir, crear la ilusión del cielo en la tierra, pero de manera material y sin alma, por así decirlo. Eh, bueno, tenemos a Nietzsche, el primer filósofo posmoderno, en 1882, ¿no es cierto? Él dice acerca de la verdad y la mentira en el sentido extramoral, escribe, no hay verdad, no hay hechos, solo hay interpretaciones, lo que acabamos de hablar. Con esta frase, eh, con esta frase potente, no solo reafirma la subjetividad de Kant, sino que pone el primer ladrillo para la construcción del posmodernismo, o la deconstrucción en la que estamos viviendo, en la era de la posverdad, en donde la verdad no existe. No existe la verdad, no existe el bien y no existe la belleza. Frente a la pregunta, entonces, cuál es la correcta? ¿Cuál es la verdad correcta? La respuesta fue la que se impone por la fuerza. Es decir, la verdad más, la verdad es la mentira más eficiente. También Nietzsche nos dice en El nacimiento de la tragedia que tenemos el arte para no sucumbir ante la verdad. Él pone el arte como un engaño, no como un lugar para trascender. Eh, es decir, una experiencia, una manera de poder experimentar nuestras propias mentiras. En Gaia Ciencia, en su afirmación entre comillas, Dios ha muerto, Nietzsche dice que esto no nos conducirá no solo a los valores, al rechazo de las creencias del orden cósmico o físico, sino que también al rechazo de todos los valores absolutos. El rechazo de la creencia en una objetividad y una ley moral universal que ejerce sobre todos los individuos. De esta manera, la pérdida de una base absoluta de moralidad conduce al nihilismo. Es decir, aquí tenemos al primer filósofo que propone el nihilismo, ¿no? Eh, Marx, bueno, también viene del mundo protestante, aunque también es judío, eh, se cayó en el ateísmo, dejó de creer en el protestantismo, dejó de creer en el judaísmo, o sea, perdió conexión con todo eso. De hecho, tuvo unas asociaciones con grupos en unas como sectas satánicas, que no tenían ese nombre, obviamente, pero eran unas organizaciones en su juventud con las que se estuvo participando, digamos. Y después ya más grande, ¿no es cierto?, agarra todas las corrientes filosóficas que habían y termina, ¿no es cierto?, desarrollando lo que ya sabemos, ¿no? Continúa con la visión destructiva de la espiritualidad del ser humano, de Dios, de lo trascendente, reforzando y enfocando su mirada en el materialismo, definiendo la cultura como, y eso lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que era, en el fondo era el conjunto de los valores materiales acumulados en un hombre en el proceso de la práctica sociohistórica, que eso lo vimos la otra vez, cuando estábamos definiendo cultura. Bueno, él le da esa nueva mirada de cultura y por lo tanto no tenemos por qué seguirla, si en el fondo es la definición de él, no es la nuestra. En su obra El materialismo histórico en 1964, Chekhov le habla le da una vuelta de tuerca a la definición de Marx y ya es la que hoy día se usa, ¿no es cierto? Que cultura es todo lo que hace el hombre menos la naturaleza. Entonces, le quita la moralidad a la cultura. La cultura ya pasa a ser cualquier cosa sin importar si es moral o no.
Eh, bueno, y aquí viene con Ricardo, la expansión del materialismo. sí. Ricardo, mira, estamos hablando del materialismo, ¿cierto? Y esa época fue donde hubo la aparición de muchas cosas. O sea, estamos hablando de que entre 1760 y 1860 hubo la aparición de la fuerza motriz en la industria. De 1860 en adelante, la segunda etapa de la revolución industrial con la sustitución del hierro por el acero, el reemplazo del vapor por la electricidad, la introducción de los derivados del petróleo como fuente principal de energía. O sea, aparece la sociedad industrial, el crecimiento, hay una explosión demográfica, o hay una urbanización, o sea, la gente se viene de los campos a las ciudades, a pesar de que hay un mejoramiento del bienestar de los trabajadores, pero los asentamientos de las ciudades son pésimos. En ese momento aparece el capitalismo y también el proletariado. O sea, fue un momento revoltoso en la historia. Sí, ¿Sí? Me exacto. parece que es lo mismo que estamos pasando ahora, o sea, perdóname que a lo mejor no tiene nada que ver, pero con estas aportas de la revolución tecnológica, algo parecido. No, porque en realidad en aquella época ¿Sí? sí, sí hubieron problemas, fue un proceso de ajuste, ¿no es cierto?, con los procesos de la industria y del desarrollo tecnológico, la mecanización, el fuerte, la mano fuerte de trabajo estaba en las ciudades, por lo tanto ya no estaban en los campos y mucha gente viajó a la ciudad y las ciudades no estaban preparadas para eso. Entonces se produjeron muchas situaciones de pobreza, de hacinamiento, de malestar. No estaban todas las condiciones adecuadas para que cualquier persona pudiera, con su propio esfuerzo, salir adelante y generar una vía tranquila, digamos. Con lo que sí pasó con el tiempo, digamos, porque a medida que los procesos se fueron ordenando, terminó generando algo que antes no existía, que se llamaba una fuerte clase media, a la cual Marx y después los marxistas actuales detestan, ¿no es cierto? Porque la clase media en el fondo les impide a ellos levantar la revolución que tanto quieren, digamos. El propio Marx se equivoca cuando él dice que el marxismo se va a levantar solo porque va a haber tanta injusticia en el mundo que la gente no va a aguantar y la revolución se va a levantar por sí misma. Eso nunca ocurre, porque el mismo Ric- proceso del desarrollo de la economía y las fuentes de producción iban mejorando, lejos de producirse un camino de mayor miseria, lo que se empezó a producir es un camino de mayor riqueza en todos los niveles. Entonces al- las personas, lejos de estar desconformes, estaban contentas porque alguien que jamás pensó o soñó con alguna vez tener un auto, después se dio cuenta de que sí podía incluso tener un auto o tener un estar tranquilo. una cosa Entonces, más, Ricardo, o sea, estamos de la revolución industrial, pasamos, bueno, aquí se desarrolló el materialismo y aquí derivan dos vertientes de pensamiento que es el capitalismo y el comunismo. que Pero son del lo mismo. comunismo, sí, exactamente, no solamente estoy haciendo, exactamente, solamente estoy haciendo una, como para que sigamos la Sí, línea. y lo interesante es que son vienen Sí, de una raíz común. claro, Y eso exactamente. también es sorprendente. Pero lo que yo te iba a hacer hincapié es que del comunismo bueno, una segunda derivada, dos vertientes, el anarquismo y el socialismo utópico. Y del socialismo utópico avanza hacia el socialismo científico o el marxismo. Pero aquí me parece algo interesante. El marxismo se sigue desarrollando, pero el capitalismo, o sea, del materialismo pasamos al capitalismo y ahí terminó. No hubo un mayor desarrollo del centro de pensamiento sobre eso mismo. No, no, pues y ese es el gran problema que ellos tienen. Precisamente en el, al producirse la Revolución Francesa y todos estos procesos que ya vimos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el positivismo, el naturalismo, la revolución industrial, el materialismo, el utilitarismo, va generando toda una cadena de situaciones y de corrientes ideológicas que al final terminan en estas dos bien fuertes, que una es el capitalismo, que deriva de ahí, ¿te fijas? Deriva de este mundo material, y el marxismo. Pero el marxismo tiene, como hizo un trabajo con teólogos, tiene dos
apuestas. El marxismo tiene dos apuestas, una cultural y una económica. Una apuesta cultural y una apuesta económica. La apuesta cultural es destruir la civilización occidental, instaurar una nueva mirada en donde todos somos iguales y vivimos, no sé, como chanchitos en la porqueriza, digamos, y felices, pero tiene una propuesta cultural. Y el capitalismo lo que tiene es una propuesta económica. Y si bien siempre se estuvo relacionando de alguna manera eh, con la mirada cultural antigua, la que fue eh, atacada desde la Revolución Francesa, en realidad igual mantiene una distancia bien grande con lo que es la mirada conservadora o con la mirada de la cultura occidental tradicional. Entonces el capitalismo sigue avanzando, pero solo como economía, sin cultura. Entonces, por eso que no es tan difícil entender de que el mundo de la derecha sea tan inculta, porque no tiene su propia cultura. En cambio, la izquierda sí desarrolló cultura, sí desarrolló un proyecto económico, y ese proyecto económico, cuando fracasa, ¿no es cierto?, después de la caída del muro, que a todas luces se entiende que un sistema de planificación central no produce bienestar, al contrario, produce miseria, a lo único que le echaron mano, o sea, le echaron mano a lo que tenían, a lo único que tenían, que era la cultura. Y ahí viene lo que hace la Escuela de Frankfurt en usar todo el aparato cultural para poder influir y generar revolución en la sociedad que ya estaba existente. ¿Eh? Pero sigamos un poco más, porque nos queda poco para poder terminar. Eh, ya, aquí tenemos a Freud, ¿no es cierto? Que también es parte del mismo círculo. Lo vamos a saltar, vamos a pasar rápido, yo creo. Eh, al final igual termina poniendo al hombre enfrente de la naturaleza como oposición, que eso también es negativo porque de alguna manera reafirma el alejamiento a la naturaleza. Engel, se declara hegeliano, ateo y comunista, eh, él habla, ¿no es cierto?, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Él plantea la necesidad de buscar la destrucción de todos los valores, costumbres, tradiciones, fundamental para establecer un nuevo modelo revolucionario. Más claro, echarle agua, está escrito. La familia, según Engel, es una creación no natural y por lo tanto es un obstáculo y hay que destruir. Es un obstáculo primario hay que vencer para lograr su objetivo político. Solo regresando a la mujer a las fuentes de producción, es decir, porque en ese momento se había permitido el ser humano, como nunca en la historia, que con un solo sueldo, con una sola fuente de trabajo, la mujer pudiera tener el privilegio de quedarse en su casa si quería. Entonces, él dice que no, que eso está mal. ¿Por qué? Porque la mujer en el fondo está ahí eh, como guardiana cuidando el valor espiritual y emocional de los hijos. Y eso es lo que él no quiere. No quiere que haya nadie ahí cuidando a los hijos, porque necesita tener el control total sobre esos niños. Entonces, lo que él hace es decir que no, lo que necesitamos es que vuelva la mujer a la fuerza de trabajo como lo hizo en la edad del Paleolítico, el Neolítico, que estaban todos trabajando, no está ese que la mujer se podía quedar en la casa tranquila, ¿no? O haciendo lo que le venga en gana, ¿no? Pero eh, él quiere que vuelva para que ese hijo quede aislado. Bueno, este es el señor Engel. Vamos a pasar a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dice que el hombre no tiene naturaleza. eh, ya empezamos a meter como con la esencia del ser humano. Él está diciendo que el hombre no tiene naturaleza. Lo que él tiene es simplemente historia. ¿Ya? Es decir, yo no tengo una estructura interna que me haga ser un ser humano, sino que simplemente soy una especie de animal que me formaron. ¿Ya? Lo que no es así, tampoco eso está,
bueno, eso no ha sido probado, eso ha sido al contrario refutado y hay varios ejemplos de eso. Aquel hombre es solo, según él, es el resultado, ¿no es cierto?, de sus condiciones materiales y de la historia. ¿Ya? Por eso que, según esa idea, cualquier persona puede ser cualquier cosa, incluso una jirafa. Y ya estamos en 1930, Walter Benjamin, marxista, tiene un pensamiento que recoge todos los elementos del idealismo alemán, pero también del materialismo histórico, y le agrega contenido del misticismo judío, de la Cábala. Empieza a desarrollar una teoría, o sea, una manera de entender sobre todo el mundo cultural, que le permita hacer una teoría estética eh, para el postmarxismo del 1940, que termina teniendo una gran influencia hasta el día de hoy. Él recibe financiamiento de la Escuela de Frankfurt, y creo que la vimos la vez pasada, un poquito hablamos de ella. Recibía financiamiento para seguir haciendo escritos y trabajando en estas teorías. Una de las obras importantes que desarrolla es la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Ese es el título del libro. Argumenta una supuesta pérdida del aura del arte y le asigna una nueva función. Aquí es donde se desvirtúa el arte ya finalmente. Si el arte, su función histórica en la humanidad fue sanar, lograr una conexión espiritual consigo mismo y con los grandes trascendentales, y esa fue la única función del arte durante todo ese periodo, él, ¿no es cierto?, le da una vuelta de tuerca y dice que el arte ya no es, ya perdió su aura, entonces como perdió su aura, tiene que encontrar una nueva función, y esa nueva función es la función política. Entonces Walter Benjamin, que trabajaba en la Escuela de Frankfurt, le da esta nueva estructura, esta nueva mirada al arte y lo transforma en una especie de herramienta panfletaria. En ausencia de cualquier valor espiritual o tradicional, el arte de la época y de esta época técnica debe estar basado en la práctica de la política. Esto es lo que dice Walter Benjamin. La consecuencia de la pérdida de aura ha permitido que, ¿no es cierto?, la función del arte sea trastornada. En lugar de la función del ritual aparece la función de la praxis, distinta al saber y de la política, es decir, cuando el arte o como el cine no pueden producir valores, sino que están sometidos a un proceso de intrínsecamente político. ¿No? Bueno, Walter Benjamin termina dando la directriz de lo que el arte, desde la mitad del siglo pasado hasta ahora, ha ido poco a poco cayendo. Es decir, alejándose de lo que debiera ser y transformándose en una herramienta política, en un panfleto gigante. Em, Asimismo, con su nueva función de crítica social, cuyo único valor es el medio de la propagación de las ideas políticas, el arte por sí mismo, o la pieza artística en sí misma, ya ha perdido todo valor y solo queda la propagación de la ideología, pues es la única que niega la realidad, la verdad y la belleza. Esto lo dice el señor Walter Benjamin. Aquí estamos en el 35 con Antonio Gramsci, eh, también ateo y comunista. Él habla de que la cultura es lucha, así lo dice, la cultura es lucha. Él lo entiende bien, ¿eh? Si el problema es que nosotros no lo entendemos. Es la construcción de la realidad. Y él lo está diciendo amparado en todo lo que vimos hacia atrás, ¿no? En todo lo que ya hemos aprendido de todos los filósofos que están hacia atrás. Él se sostiene, él se para con sus dos pies en todos los filósofos que ya han pasado. Estamos en 1935 y él dice, la cultura es lucha, es la construcción de la realidad. El marxismo también es una superestructura. Lo que quiere decir es que eh, no es la verdad, sino que un punto de vista, y que como todo punto de vista puede tener sus falsedades, tal cual como lo dice Nietzsche. La lucha entre el arte y no arte es un medio para generar la transformación social, porque produce encantamiento en el desencantamiento del mundo.
La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante las acciones concertadas de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión artística y centro universitario. O sea, un tipo que la tenía muy clara de cómo se trabajaba en el mundo de la cultura y cómo se lograba el control en la sociedad. Acá estamos con Sartre, ¿no es cierto? Eh, eh, con su amigo el asesino Che Guevara. Em, bueno, él igual, ¿no es cierto? Es un estructuralista, marxista, ateo, comunista. eh, Él lo que, entre comillas, lo que vende, lo que está tratando de vender es que el hombre es libre. Él dice, no, el hombre tiene que ser libre y la naturaleza no lo deja ser libre. Es decir, él siente que la realidad lo reprime. Entonces él dice, no, la, la, el hombre es libre y por lo tanto no hay una naturaleza que tenga que decir qué cosa es el hombre. ¿Ah? Em, el hombre no tiene naturaleza, eh, hay una especie de buscar el sentido propio, el hombre, según él, se va construyendo a sí mismo, ¿eh? El hombre es lo que hace, no lo que hicieron de él. La crítica a la razón dialéctica, cuando se puede hablar de Karl Marx y de Heidegger, tras haber sido criticado, él dice que hay una reivindicación hacia lo humano. Eso parecen palabras bonitas, pero en realidad lo que está poniendo es el acento en el hombre, pero nuevamente en un hombre aislado, es decir, un hombre sin Dios, sin realidad. Es decir, una especie de existencialismo ateo. ¿Se fijan? Sí, en el fondo todo es lo mismo, conduce a la misma cadena de pensamiento. Es una especie de existencialismo ateo, que no puede reivindicar ningún trascendental. Él desconoce todos los trascendentales. Eh, por lo tanto, nos dejan una especie de sinsentido en la nada, en donde todo está de más. ¿Eh? El ser fuera del planteamiento realista no tiene secretos. El existencialismo es una especie de humanismo, eso es lo que intenta él afirmar, pero él termina cayendo en el nihilismo, en la nada. ¿Mm? Para Sartre la libertad es un fin en sí mismo. No, la libertad no tiene, de nuevo, no hay ética. O sea, la libertad por la libertad, no para hacer el bien, ¿me entienden? O sea, yo quiero ser libre porque quiero hacer lo que se me dé la gana. No, porque usted tiene que hacer el bien. No, pero ¿quién me dice que es el bien? Cae en eso, ¿no? En ese círculo. Porque si él no cree en Dios, entonces ¿quién le dice lo que es el bien? O no sé, pues, si nos llega a una conclusión diferente, el bien puede ser cualquier cosa. Pero en el ser y la nada dice que, es un libro, ¿no? Que el hombre es una libertad sin esencia. Él trata de afirmar de que el hombre es libertad sin esencia. Sin esencia, te estoy diciendo que no tiene sustancia, que no tiene forma. ¿Mm? Es un proyecto indeterminado. El marxismo, y termina afirmando que el marxismo es la única filosofía viva en nuestro tiempo. Es decir, seamos todos marxistas porque ahí vamos a encontrar lo mejor de lo mejor. Eh, Dice que Dios no existe y como hay un ser en que la existencia precede a la esencia, el único ser que puede decir que la existencia precede a la esencia es el ser humano. ¿No? No hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. No hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebir. Entonces, como no hay Dios, no hay naturaleza, y como no hay naturaleza, yo puedo hacer lo que se me venga en gana. Nunca podemos elegir mal porque siempre vamos a elegir bien. Es decir, se fijan lo absurdo, es como cuando dicen, es que no existe la belleza porque todo es subjetivo. Es lo mismo que decir que no existe. Cuando dice, no, es que no hay mal porque todo lo que hacemos es bien, es lo mismo que decir que no hay bien. O sea, no puede, el todo significa inmediatamente la ausencia de. Eh, bueno, entonces, si Dios no existiera, todo estaría permitido. ¿Eh?
Eso que acabo de decir lo dijo Kant como una reflexión. Y contradice inmediatamente lo que está diciendo Sartre y Simón de Beauvoir. Em, ya estamos en el 45, estamos mucho más cerca. Está la gente, todo el club de la Escuela de Frankfurt. Eh, yo creo que ya habíamos hablado un poco de eso. Em, Hermann Broch dice que el arte se volvía demasiado hermoso, por lo tanto había que eh, destruirlo, porque la belleza, según él, lleva a lo superficial, que es completamente opuesto a lo que creían todos los filósofos antiguos, y por lo tanto tenía que ser feo, grotesco, horrible. ¿Ya? Ese es Hermann Broch. Marcuse, bueno, todos estos son marxistas. Él dice que tenemos que hacernos con el poder como comunista, y no como lo hizo Marx, sino que a través de la infiltración en la sociedad. Aquí hay un punto interesante. Él dice, nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, la iglesia, la comunidad educativa e ir lentamente trastornando y ridiculizando las tradiciones que han sostenido históricamente para ir destruyendo y así ir formando la sociedad que nosotros queremos. Se recomienda. Él está diciendo exactamente lo que decía Gramsci, solo que tal vez sin conocerse de otra manera, pero está diciendo que se tienen que infiltrar en la iglesia, en la comunidad educativa, para ridiculizar las tradiciones, pero tú eres religioso, qué absurdo, ¿eh? Y darle una carga negativa, y en el fondo transformarnos en marxistas ateos materialistas. Y lo hicieron desde la Escuela de Frankfurt, que gozó de mucho prestigio mientras nadie se dio cuenta de lo que estaban haciendo harto tiempo. Era como una comunidad intelectual. Eh, Un Eso lo leí en aporte, el... Ricardo. Sí, La escuela de Frankfurt, el primer nombre era Instituto de Investigación Social. sí, sí. Y después tenía otro que era peor, que era como para la destrucción de Occidente o algo así. Después lo volvieron a cambiar. El, el hombre, eso lo escribió en el hombre unidimensional. Hockenheim dice que, también marxista, etcétera, etcétera, dice que en la teoría de la crítica afirmaba que la manera de destruir la civilización occidental era el ataque sistemático a todos sus valores asociados. Lo dice él, marxista, de la Escuela de Frankfurt, libro, Teoría de la Crítica. La manera de destruir la civilización occidental es a través del ataque sistemático a todos sus valores asociados. O sea, lo que están en la periférica alrededor, todo. Destruirlos, atacarlos. George Lucas, Lucas dice también de ahí mismo, del mismo grupo, dice, vi la destrucción revolucionaria de la sociedad como la única solución para las contradicciones culturales de la época. Tal voladura mundial de valores no puede ocurrir sin la aniquilación de los antiguos valores y la creación de otros nuevos, los revolucionarios. Lucas está diciendo lo mismo, tenemos que destruir la cultura occidental. Teodoro Adorno, bueno, él es un tipo más complejo, mucho más sutil, habla del arte kitsch, de la industria cultural, eh, va hablando de cosas más sutiles, pero al final el objetivo es el mismo. Tiene una mirada hegeliana, presenta una estructura de poder político revolucionario, se afirma en Walter Benjamin para desarrollar sus teorías. Mm, sí, más que eso no es tan significante. Pero, bueno, en este estamos, ¿no? Sí, ya creo que estamos casi al final. Ya estamos en los 60. Kellenkopf dice en el libro Psicopolítica, dice, nuestro primer paso decisivo es producir el caos máximo en la cultura enemiga. Nuestro propósito fructificarán en el caos, en la desconfianza, en la crisis económica, en la confusión científica, artística y moral. Ken Grove lo que intenta decir es, hagamos lo que nos están haciendo ahora, si en el fondo es eso.
producir el caos, la desconfianza, la crisis económica, la confusión científica, artística y moral. Es decir, que lo feo no sabemos si es feo, si que lo bello no es si es bello, si hacer una orgía frente a la Universidad Católica es moral o inmoral, si quemar una iglesia o quemar el supermercado o quemar el metro está bien o está mal. Crisis económica, confusión científica, artística y moral. Esto lo escribió en el 60. Bueno, después la Revolución Francesa del 68, acuérdense, y de Albania. Todos estos tipos estaban ahí trabajando. Foucault, bueno, este tipo sí es pedófilo de verdad, digamos, comunista, ateo. De niño decoraba sus piezas con imágenes de guerra, con descuartizados, con cuestiones muy raras. El tipo estaba medio loco. Eh, Trató de suicidarse varias veces, viene de una familia disfuncional, se metió en el mundo del maoísmo, de la izquierda comunista maoísta. En un libro que se llama Las palabras y las cosas, eh, él afirma, entre comillas, el hombre ha muerto. ¿Eh? Él es de estas personas que tienen esta corriente poshumanista, que es otra vertiente más de lo mismo, de lo mismo, esto de ir destruyendo el alma del ser humano, de esto que podemos identificar, hacia un paréntesis grande, como marxista. Trabajó mucho con el tema de la sexualidad, ¿no? Ya, acuérdense que él tenía un problema con eso, ¿no es cierto? Trabajó en las relaciones de poder, en el estructuralismo, el postestructuralismo, la normalidad se define en oposición a la anormalidad. Esa era una de las ideas que tenía, ¿no es cierto? Habla del relativo y de lo arbitrario, básicamente está obsesionado con el poder. Eh, Él quiere poder para poder vivir sin moral, digamos, sin ninguna regla que lo contenga. Eh, se afirma del pensamiento débil de Nietzsche, habla de la moral de los esclavos, también se apoya un poco en Foucault. Bueno, Derrida, de la misma corriente, filósofo, padre de la deconstrucción, argelino, eh, era ya desde joven era parte de los movimientos insurreccionales de izquierda. Estuvo trabajando en los activistas que eran antiguerra de la guerra, que luchaban contra los comunistas, ¿no? La guerra de Vietnam, él estaba obviamente a favor de los comunistas. Es pro régimen totalitario, ¿no es cierto? Como el de Irán y otros más. En un libro que se llama Espectros de Marx, en 1993, sacó varias ideas reforzando la idea del globalismo eh, y de la posmodernidad. Ya, aquí estamos ya en lo último. Esto es Jean Baudrillard en 1981 en La cultura y simulacro. Una de sus pensamientos es que la realidad ha muerto, ¿no es cierto? Y él dice que ha muerto, no solo ha muerto, sino que ha sido una especie de exterminio. Porque filósofo tras filósofo ha intentado al hombre separarlo de la realidad y dejarlo en el encierro, en sí mismo, aislado. Eh, que no se trata ya de interpretar falsamente la realidad o una ideología, sino que ocultar la realidad. Y que en el fondo la realidad en sí misma ya no es necesaria, porque las masas absorben toda la electricidad de la sociedad, de lo político, y en el fondo giran en torno a una irrealidad. Hay una naturaleza artificial creada alrededor del ser humano. Félix Guattari, también marxista, ecologista, en su libro Revolución Molecular, en 1967, habla del capitalismo, de la esquizofrenia, de cómo producir procesos, ¿no es cierto?, de construcción. Hay toda una especie como de manual ahí donde desarrolla movimientos insurreccionales. Este tipo, bueno,
era también era pro pedofilia. No se le ha comprobado ningún caso como el otro, pero sí tenía una corriente que apoyaba la pedofilia o todas las cosas que eran medias, fuera de la conducta de lo normal. Em, Deluxe es un tipo con menos pensamiento, no es, más mediocre en el nivel filosófico, pero de mucha influencia en los jóvenes. En contribución a la guerra en curso, define, ¿no es cierto?, una serie de creación de conceptos, en el fondo de que las palabras van significando y que permiten ir generando nuevos significados y crear una especie de revolución a través del concepto de las palabras. También era maoísta. Y estos son como los últimos. Y, y aquí estamos con el 90 ya, eh, con Lipovetsky, que dice que estamos viviendo la era del vacío. La era del vacío es el crepúsculo del deber, donde la gente ya no tiene ningún deber, no tiene convicción, no cree en nada, no sigue nada. Todo es como si es atractivo, si es entretenido, hagámoslo porque es entretenido, o hagámoslo porque es atractivo, o, ay, mira, si esto me gustó. No hay convicción. La gente no hace las cosas porque son correctas, porque deben hacerlas. Entonces él habla de la era del vacío, del crepúsculo del deber. Eh, Habla de los estallidos, entre comillas, sociales, él usa esa palabra, que se la copiaron, de la disolución de lo político, de lo líquido, que el individuo es el rey que maneja las cosas, ¿ya? Ya no hay poderes grandes, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, todo esto va llevando a una especie eh, de pérdida de principios, de pérdida de convicción. Eh, Incluso todo tiende hacia una actitud humorística, o sea, tiene que ser entretenido, y tiene que ser chistoso, y tiene que ser divertido. Ya, ¿dónde está eso de que no tiene que ser bueno? No, no que sea divertido, oh, no que me divertí tanto. Eso es parte de la misma degradación marxista. Eh, y está Lacan, ¿no es cierto? Saca varios libros, una de las cosas importantes que ha sacado, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con... perdón, me apoyan. Em, una de las cosas grandes que ha hecho, eh, hablar de la escuela del psicoanálisis. eh, Muchos dadaístas, surrealistas trabajaron con ideas en las que él después trabajó, em, pero obviamente oponiéndose, como siempre, a todos los trascendentales. Y una de las frases, no sé si célebre o decir penosa, es que dice que la única cosa que se le puede ser culpable al ser humano, ¿no es cierto?, es de no haber cedido frente a su deseo, es decir, no haberse entregado al deseo. Ah, muy, muy penoso. Bueno, Bernard Jack, el último que vamos a ver, también es filósofo. Trabaja actualmente, está vivo este fulano, es profesor en Harvard y es de la izquierda actual, ¿no es cierto? Sacó un libro que se llama Liberalismo sin ilusiones, hace poco, no, ya ha pasado tiempo, en el 2006. Eh, él habla de un anhelo, de una revolución total. Él dice que las fuentes filosóficas del descontento social que logra identificar tanto Rousseau como Nietzsche va a permitir, ¿no es cierto?, que se llegue a conocer como una política de las diferencias, entre comillas, y generar a través de este movimiento un simulacro de teorías eh, de una nueva revolución. Y esta nueva revolución va a estar sustentada en diferencias sexuales, diferencias morales, eh, que esas pueden ser usadas, ¿no es cierto? Y que estas ideas políticas inspiradas en Nietzsche se podrían materializar en una revolución cultural. Eso lo dijo en el 2006. Para Jack, así como la humanidad ha vivido revoluciones propuestas desde Rousseau hasta Marx, Nietzsche propone la última
revolución política total, eso me hace acordar de la Escuela de Frankfurt, porque ellos hablaban de revolución total, fundamentada en lo que él denominó los espíritus libres o la voluntad de poder, y esta revolución total nietzscheana sería la revolución de la cultura. Y es lo que estamos viviendo ahora. Ya, toda esta cadena de pensamiento, que en el fondo fue una especie de pequeño extracto, porque si para meternos de lleno en cada filósofo, obviamente son meses, un mes o más incluso, para meterse en cada filósofo, sobre todo los primeros. Yo le estaba simplemente entregando una propuesta de una cadena simple de pensamiento para llegar a una conclusión, que en el fondo estamos viviendo hoy día como sociedad occidental una mirada que se podría definir como la cultura de la muerte. La cultura de la muerte, porque desde Spinoza, que habla de que la trascendencia ha muerto, Kant, que dice que la belleza ha muerto, o que es inconocible, Hegel, que el bien ha muerto, que Nietzsche, que Dios ha muerto, que Marx y la familia ha muerto, o tiene que morir, ¿no? Ortega y Gasset, que la naturaleza ha muerto, que Walter Benjamin, que el arte ha muerto, que Adorno, que la muerte es hermana de lo nuevo y por lo tanto hay que seguirla. Foucault, que el hombre ha muerto, que Derrida, la verdad ha muerto, que Lipovetsky, el deber ha muerto, etc. Es decir, todo esto que hemos vivido en esta cadena de pensamiento desde Occam hasta ahora, de alguna manera se puede circunscribir en una sensación de matar la realidad y matar lo trascendente. Y cuando logramos darnos cuenta de que esa es la gran batalla, eso es lo que nos atacan y no sabemos por qué nos atacan y una otra vez, y nosotros no sabemos cómo reaccionar, porque en el fondo les respondemos con cifras, les respondemos con una mirada democrática, les respondemos con miradas políticas, les respondemos con datos, les respondemos con ideas inteligentes. Si a ellos no les interesa eso, ellos están destruyendo el alma del ser humano. Y hay una cadena consecuente que nos lleva en esa dirección. En el fondo es la cultura de la muerte. Y, y cuando tratamos de buscar cuál es la raíz, ¿no es cierto? Porque nos pasamos muchas veces peleando, tanto tanto con pequeñas leyes, ¿no es cierto? Ah, no, mira, están sacando la ley de inmigración. Y, no, están sacando la ley de la pedofilia, la ley de la niñez. No, que la ley de género. Son como puras cabecitas, pero no hemos entendido cuál es el problema. Y el problema es un problema cultural, es un problema ideológico. Lo que está al frente, lo que quiere es destruir la cultura, destruir toda tu creencia, destruir todo tu pensamiento, destruir tu concepción del ser humano. Y una de las cosas que decía, ¿no es cierto?, de los que nombramos ahí, creo que incluso parece que me la salté, que decía la gente de la Escuela de Frankfurt, que, que ellos habían logrado identificar, nosotros hemos logrado identificar el proton pseudo como la piedra vital, digamos, que aquello que tenemos que combatir, así lo dicen ellos, y lo identifican y lo ponen ahí, es la creencia de que somos hijos de Dios hechos a imagen y semejanza. Esa sensación que hasta el día de hoy, para la mayoría de nosotros, sigue viviendo de forma inconsciente tal vez, eso es lo que ellos quieren destruir. Esa es la raíz de todo. Y si lo destruyen, obviamente no va a quedar nada, nada, porque cualquier cosa que hagamos ahí va a ser simplemente un control de poder entre humanos, y ya sabemos que los humanos tenemos dos posibilidades: o seguir humanizándonos y subir un camino de una montaña que es arduo y es pesado, o tomar el camino de bajada, que es más fácil, más ligero, pero te lleva hacia abajo,
hacia lo más animal que vive dentro de cada uno de nosotros. Entonces, en ese camino intermedio en el que siempre estamos, que podemos seguir subiendo, podemos bajar, es donde ellos quieren destruir esa esperanza que uno pone arriba, con la sensación de Dios e imagen y semejanza. Eso es lo que ellos quieren destruir. Entonces te quieren decir, allá arriba no hay nada. No vale la pena seguir avanzando. No vale la pena seguir siendo más humano, mejor persona, mejor hombre, mejor marido, mejor... no vale la pena. ¿Por qué? Si no, el bien y el mal no existen. No hay nada por qué luchar más que satisfacerse a sí mismo, sus propias necesidades, sus propias ambiciones, porque todo es materia y nada vale la pena. No hay belleza, no hay verdad, no hay bien, no hay arte, no hay cultura, no hay nada. Entonces, ese es el núcleo. Y cuando hablamos de generar un contenido o un contradiscurso, es justamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, por ahí es donde tenemos que nosotros acercarnos a entender desde dónde nos están atacando y cuál, ¿no es cierto?, puede ser nuestra, en una primera etapa, nuestra defensa, en una posición de resistencia, por así decirlo. Y yo creo que, Claudio, lo dejamos hasta aquí porque parece que ya se nos hizo muy tarde. Sí, se hizo bastante tarde. Te queda, porque falta como la parte de la... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa batalla cultural? Sí, nos ¿Ya? queda esa, Nos que no queda la esa voy a parte, decir entonces... sin explicar esto, porque Sí, si no, no me van a entender. no, sí está bien, sí, se entiende de que en realidad estamos luchando contra un enemigo poderoso que tiene muchas cabezas y ha ido generando mucha información, hay mucha filosofía entre medio, pero ya tú diste algunas luces de cómo luchar a través de la belleza, a través de la verdad y a través del bien. La pregunta es cómo lo hacemos, cómo lo implementamos. Esa parte nos falta y es fundamental. Yo creo que Ya, entonces esta no va a ser la final. Vamos a tener que dejémosla hacer para otra. la, Sí, dejémosla para la próxima, por la hora más que nada, que ya la sí, gente sí, está bien. tiene que hacer Entonces sus cosas. vamos a hacer otra charla. La final la vamos a colocar. Sí, yo creo que esa podemos hacerla, va a ser más breve y podemos transformarla más en una especie de diálogo, de conversación. ¿Ya? Ok, no hay problema. Listo. La super final me dicen aquí. Ya. Entonces la vamos a transformar así porque ya en 2 horas, yo sé que es difícil y a lo mejor la gente se chuta, no estoy entendiendo nada de lo que me están hablando, pero es necesario transitar por todos estos filósofos que no son todos, son como 100 en realidad, pero tú Son muy tocaste los principales. poquitos, muy poquito y un resumen muy chiquitito para Exactamente. simplemente para visualizar una idea. Muy bien. Eso, entonces yo no quiero alargar más la reunión. Yo sé que están cansados, especialmente Ricardo. Para la próxima, la super final, vamos a compensar todo esto más el cómo lo hacemos, cómo hacemos esa batalla cultural. ¿Bien? Súper. Eso, Ricardo. Entonces te libero. Listo. Bien. Y gracias Un por abrazo. asistir a todo y por la paciencia y por estar con Muchas nosotros. gracias. Bien. Ya. Chao. Nos vemos Chao, la chao. próxima, en la super final. Eso. Hasta luego.